Vamos a tomar asiento, hermanos, ahora para continuar, hermanos, con el tiempo y abrir el tiempo del estudio. Hermanos, la clase pasada, el tema que hablábamos era sobre el arrepentimiento para con Dios, ¿sí? Recordemos, hermanos, el para, la importancia de ese para, porque hace referencia de algo desde dentro del hombre hacia afuera. Entonces, el arrepentimiento para con Dios, hermanos, es algo que sí es para Dios y en algún sentido reconocemos que nace dentro del hombre hacia afuera para con Dios. Y estuvimos hablando, hermanos, de lo que es el árbol del arrepentimiento. Como les comentaba, esta enseñanza que se ha utilizado, esta analogía que se ha utilizado por algún tiempo para hacer referencia a lo relacionado con el arrepentimiento, y determinábamos que era una analogía coherente con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un fruto del arrepentimiento, o de los arrepentimientos, o de los frutos del arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Haré esto para acá, hermanos, para que ustedes alcancen a ver y continúen. No se ha quitado, hermanos, de la semana pasada tenemos este árbol del arrepentimiento, porque es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos que cuando hablamos de un arrepentimiento para con Dios, ¿sí?, como bien nos enseñaba el pastor y nos lo ha enseñado durante algún tiempo, cuando hablamos de arrepentimiento para con Dios, no es algo, hermanos, que va a suceder una vez y ya, ¿sí? Es continuo. Ahora, ojo, hermanos, no quiere decir que yo voy a estar viviendo en ese arrepentimiento para salvación constantemente. No, hermanos, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar, y eso lo vimos en la clase de la confesión de fe, que hay un arrepentimiento para vida y un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Entonces, aunque afirmamos, hermanos, que el arrepentimiento tiene que ser una constante en la vida del creyente, no es necesario o no es tan así que el creyente va a tener que estarse arrepintiendo constantemente para ser salvo, ¿sí? Lo que tenemos que entender, que cuando hablamos de una vida en arrepentimiento, hablamos de que el árbol del arrepentimiento, con todos sus elementos, forma parte de la vida del creyente. Y dentro de estos elementos, podemos distinguir algunos elementos que allí están y permanecen siempre. Pero, hermanos, el que tiene que estar evidenciándose constantemente es el fruto. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más en este elemento que es el fruto del arrepentimiento, dentro del árbol del arrepentimiento. Pero para esto, hermanos, me gustaría recordar un poco, hermanos, cuando nosotros hablamos del suelo del arrepentimiento, estamos hablando, mis hermanos, de aquella obra que hace Dios para preparar el terreno donde la semilla, ¿sí?, que es el Evangelio, va a ser plantada, ¿sí? ¿Cómo se prepara un terreno, hermanos, para que un árbol pueda crecer y pueda dar frutos? Lo comentábamos la clase pasada y decíamos, hermanos, que ese árbol ese terreno, se tiene que fertilizar y se tiene que arar, se tiene que preparar ese terreno. Tiene que prepararse ese suelo para que en el momento que la semilla caiga, no sea un suelo donde la semilla pueda ser quitada con facilidad. Sea un terreno fértil, ¿sí? Entonces, dentro del árbol del arrepentimiento, uno de los elementos importantes es el suelo, que es, hermanos, la gracia de Dios en la que prepara el terreno donde va a ser plantada esa semilla para que esa semilla pueda crecer, ¿sí? Y eso hace referencia al suelo, es ese trabajo previo de Dios en la vida del creyente. Ahora, cuando ya esté el suelo preparado, ¿sí?, ¿qué pasa, hermanos? Como iglesia nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a enviar la semilla.
del Evangelio en la vida de cada uno de las personas que lo escuchan. Sabemos, hermanos, que esta semilla va a caer en suelos buenos, pero también puede caer en suelos que no son buenos, que no son aptos. Y podemos entender en ese sentido, hermanos, que va a haber personas que quizás van a escuchar el Evangelio, por poner un ejemplo, se van a acercar y después de un tiempo que vengan pruebas a sus vidas, se van a alejar. Es porque el suelo no estaba en condiciones para que la semilla del Evangelio pudiera crecer. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entonces, el suelo lo prepara Dios. El trabajo de nosotros, hermanos, es predicar el Evangelio, es ir plantando esa semilla. Esa semilla, hermanos, cuando es plantada en un suelo arado y fertilizado por Dios, por la gracia soberana de Dios, ¿qué pasa con esa semilla? Empieza a expander y a crear raíces. ¿Sí? Que decíamos, dentro de la analogía que estamos utilizando, las raíces que crecen dentro de ese suelo, por medio de esa semilla predicada, ¿sí? Es la tristeza que causa Dios en el creyente por el pecado y la convicción de que va a ser perdonado por ese pecado. Son las dos, ¿cómo se dice? Las dos raíces, principales que empiezan a brotar dentro de esta semilla. ¿Sí? Esto es parte de lo que el hombre tiene que hacer. ¿Sí? Esa tristeza, si bien sabemos, es producida por Dios, porque la tristeza que es producida por Dios produce arrepentimiento en el hombre, ¿sí? Arrepentimiento para salvación, dice. ¿Sí? Pero también al mismo tiempo, hermanos, genera una convicción de que será perdonado. Entonces, las raíces, hermanos, ¿qué es lo que hace? Se arraigan en ese suelo que ha sido fertilizado, que ha sido arado, y le da fuerza a ese árbol para que el árbol pueda empezar a crecer. ¿Sí? Después de que este árbol empiece a crecer, hermanos, que estas raíces empiezan a salir, que el hombre empieza a sentir esa tristeza que causa el pecado y empieza a reconocer en su vida esa convicción, ¿sí? De que tu pecado puede ser perdonado, el árbol empieza a crecer y empieza a salir el tronco. ¿Sí? El tronco, mis hermanos, hacíamos referencia que es el corazón del árbol. El corazón de un árbol, hermanos, es el tronco. ¿Sí? En la vida del creyente o en el árbol del arrepentimiento, el corazón del creyente es ese tronco. ¿Sí? Para este punto, hermanos, tenemos que Dios ya ha transformado ese corazón. ¿Por qué? Porque preparó ese suelo. Esas raíces empezaron a dar fruto. Bueno, empezaron a crecer en ese árbol, en ese corazón transformado. En ese corazón que más adelante va a empezar a saltar hojas y va a empezar a dar frutos. ¿Qué pasa después, hermanos? Viene el follaje o las hojas. ¿Sí? Empieza a dar hojas, empieza a aparecer el follaje. ¿A qué referenciamos esto, mis hermanos? Recuerden que la Escritura en el Antiguo Testamento habla de un bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿Por qué nos habla de un bautismo de arrepentimiento de pecados? Si todos estamos de acuerdo, hermanos, ¿verdad? Que el bautismo como obra nos salva. Pero ¿por qué podemos afirmar que, y como lo afirmamos en nuestro credo, creo en el bautismo para remisión de pecados? Pero si sabemos que no salva, ¿pero por qué lo podemos afirmar? Porque forma parte de ese árbol del arrepentimiento. Es, hermanos, de las primeras evidencias de un árbol que va a empezar a dar frutos. Cuando a un árbol, como les repito, hermanos, yo no sé mucho de esto, pero lo poco que sé, hermanos, queda primero, las hojas o el fruto. Las hojas. No sé si sea posible, hermanos, desconocería esto, si sea posible que un árbol sin hojas de frutos.
Ah, no, no, el nogal sí tiene hojas. Sí, sí, sale, sí, la hoja, y de hecho en muchos la hoja es señal de que se empieza o va a dar el fruto, ¿no? Entonces, por eso habla de ese fruto del arrepentimiento, perdón, de ese bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Porque habla de esa señal dentro del árbol, ¿sí? Que es el bautismo. Hermano, usted me podría decir, ¿y alguien podría ser salvo sin bautizarse? Yo podría decir, pudiera ser, pero si vive una vida constante y no procede al bautismo, ¿sí? Lo más probable es que realmente quizás el árbol del arrepentimiento no esté en su vida. ¿Sí? Una persona, hermanos, que ha sido la semilla plantada en él, una persona que esa semilla ha sido plantada en un suelo arado y fertilizado por la gracia de Dios, una persona que ha sido o ha crecido esa raíz de la tristeza del pecado, una persona que está convencido de que puede ser perdonado su pecado, una persona que su corazón realmente ha sido transformado, necesariamente va a dar ese follaje y va a moverse al bautismo. ¿Sí? Entonces, no quiero hablar de una salvación por obras y decir aquel que no sea bautizado no va a ser salvo. No quiero hablar de eso. Lo que sí quiero decir, que pudiera ser muy probable que si alguien es renuente al bautismo, es porque es muy probable que el árbol del arrepentimiento no esté en su vida. Pero, perdón, sí, hermano. Creo que cuando la persona conoce y es por gracia la salvación en él, y si muere antes de abundar en el conocimiento y en su vida piadosa, él es salvo. Ahora, si por el contrario, en su vida, en el ejercicio de una vida, entre comillas, piadosa, creyéndose cristiano, pues, como bien mencionas, rechaza el bautismo o se muestra reacio al bautismo, lo más obvio es que no nació de nuevo. Así es. Es en ese sentido solamente. Así es. La realidad es que ese árbol no está en su vida, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pudiera caber ese caso, ¿no? Y lo contrario, el carcelero. Ah, sí. Él fue obediente, ¿no? Él fue obediente, ¿no? Entonces, sí. Las circunstancias en la cruz, pues era obvio que no había sí, tal no cosa. iba. Lo que pasó con el etíope, al escuchar el evangelio y llegar hasta el punto de enseñar el bautismo, al ser discipulado, lo primero que él decide es aquella agua y quién quiere que yo sea bautizado. En el caso del carcelero está en una condición que no puede ascender al bautismo. Y yo considero, perdón, del ladrón, yo considero que teniendo más oportunidades en tiempo y bajo otra condición diferente, él bien hubiera obedecido, porque la declaración del Señor sobre la vida de este hombre era verdadera, totalmente verdadera y certificada y prometida. Así la promesa dada a él. Así es, hermanos, sí. Entonces, es por esa razón, hermanos, y esto sí quiero que queden claro, hermanos, es por esa razón que nosotros hablamos de un bautismo de arrepentimiento, es por esa razón que nosotros hablamos de un bautismo para remisión de pecados. Es en ese sentido, hermanos, ¿sí? No en un sentido salvífico, como obra para salvación, ¿sí? Es en el sentido de que es parte, hermanos, de ese árbol del arrepentimiento que manifiesta que una persona realmente se ha arrepentido, ¿sí? Y ahora, hermanos, en el tema que vamos a profundizar en esta media hora, tenemos lo que es el fruto del arrepentimiento, ¿sí? Cada uno de estos puntos que vimos ahorita, hermanos, es sumamente importante, pero vamos a enfocarnos un poco más en el de los frutos por esta ocasión. Como dijimos, hermanos, usamos esta analogía porque la Biblia la presenta como, o nos presenta al verdadero arrepentimiento como algo que da frutos, ¿sí? Hermanos, repetimos nuevamente, frutos no son obras para salvación, para nada. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Pero son frutos. El Catecismo Bautista, hermanos, no este que estamos leyendo, otro,
que es uno que propiamente hacen para ayudar al entendimiento de la confesión de fe, que se llama Una breve instrucción de los principios de la religión cristiana. En la pregunta 92, hermanos, toca este tema y hace la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual un pecador, por una percepción de su pecado y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia, dice. En pos de una nueva obediencia. ¿Sí? Cuando el catecismo nos habla acerca de en pos de una nueva obediencia, esto nos está enfatizando la idea de que el verdadero arrepentimiento da fruto. Y ese fruto de arrepentimiento es una nueva obediencia a Dios. ¿Sí? Pero te das cuenta cómo no es, hermanos, el vivir el proceso de salvación nuevamente. ¿Sí? Dentro de ese árbol, el fruto que está dando, ¿sí?, va manifestándose en una nueva obediencia hacia Dios. Hay al menos dos formas en que el Nuevo Testamento deja esto claro. ¿Sí? Primero, mediante los pasajes que nos hablan de obras dignas de arrepentimiento. La Escritura nos habla de algunas obras dignas de arrepentimiento. Por ejemplo, Mateo 3, versículos del 7 al 10, dice: si usted tiene su Biblia, hermanos, le invito a que vaya a estas y lo pueda seguir junto conmigo. Dice la palabra del Señor: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, estamos hablando que iban a donde Juan estaba bautizando, hermanos, ¿sí? Y cuando él ve que venían muchos, él les decía, hermanos, ojo lo que les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Ojo, hermanos, con esto hacemos referencia a que no necesariamente el bautismo es una obra de salvación, pero es necesario. ¿Sí? Ojo, les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir, hermanos, que si bien es cierto, el bautismo propiamente no era salvación, sí era reconocido como una forma de manifestar que estabas huyendo o que estabas queriendo librar de la ira de Dios. ¿Sí? Por lo menos. Dice, haced pues obras, ¿qué dice? Dignas. Obras dignas o frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí podemos ver algunas cosas, hermanos, importantes. Primero, respaldamos nuevamente, hermanos, la analogía del árbol en cuanto al arrepentimiento es totalmente bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia lo usa. Inclusive dice que va a haber unos árboles que van a estar plantados, pero que no van a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué va a pasar con esos árboles plantados que no den frutos dignos de arrepentimiento? El hacha ya está puesta, hermanos, ¿sí? Leíamos en la mañana en el Apocalipsis también acerca de eso. El pastor predicaba en la mañana en la predicación acerca de eso. ¿Sí? Si usted recordará, estábamos hablando de eso. Entonces, está, hermanos, puesto. Tenemos por otro lado también Hechos 26, 20, hermanos. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Habla de obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Notemos, hermanos, en estos textos que acabamos de leer, algo importante. A todos aquellos a los que se les llama arrepentimiento, se les dice también no solamente que deben arrepentirse,
Se les dice que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien y llamarlo a arrepentimiento para con Dios, hermanos, aquí vamos completando un poquito más el panorama. No solamente es llamarlo al arrepentimiento, pero es llamarlo al arrepentimiento y exhortarle que dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Obras dignas de arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos con esto? Recordemos el tan comentado y que hemos tocado mucho últimamente en estos tiempos de enseñanza, el caso de Judas. Judas, pregunto otra vez, hermano, ¿Judas se arrepintió? Sí se arrepintió Judas, hermano. Se arrepintió de lo que había hecho. Pregunta, hermanos, ¿Judas hizo un fruto digno de arrepentimiento? No. ¿Sí? Ese fue el problema de Judas, hermanos, ¿sí? Que su obra no era digna de arrepentimiento. Aunque, ojo, pudiéramos decir que es un arrepentimiento falso, no podríamos decir que no es arrepentimiento. Porque ¿cuántos de los que usted puede hablar con ellos y conoce, hermanos, no se arrepienten cuando hacen algo malo? ¿Verdad que hay muchos hermanos que se arrepienten cuando hacen algo malo? Y realmente, hermanos, en algún sentido, en el sentido humano hablando, se arrepienten. El punto es, hermano, que la invitación no es solamente arrepentirse, es hacer obras o dar frutos dignos de arrepentimiento, para corroborar que ese arrepentimiento es un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero en su vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, un arrepentimiento sin fruto debe de ser cuestionado. Si alguien dice, hermanos, es que yo estoy arrepentido de haber hecho esto, pero no se ven frutos en su vida, ese arrepentimiento, hermanos, debe de ser cuestionado. ¿Iba a decir algo? No. Hermanos, ¿por qué razón dentro de los procesos de disciplina eclesiástica en las iglesias, cuando se llama, hermanos, a alguien al arrepentimiento, y a lo mejor a usted ha tocado hablar con alguien sobre esto, hermanos, exhortarle sobre un pecado, y que le diga, no, sí reconozco que estoy mal, pero en su vida sigue haciendo lo mismo? Puede ser que reconozca que está mal, hermanos, puede ser que se haya arrepentido, pero la realidad es que no está dando frutos dignos de arrepentimiento si esa persona no cambia lo que ha estado haciendo mal. Por esa razón, hermanos, es que nos dice, si después del tiempo ustedes ven que no cambia, entonces tomen 2 o 3 testigos y vayan y exhórtenle. ¿Sí? Si nos quedáramos únicamente, hermanos, con el arrepentimiento de voz, pues entonces, ¿qué necesidad tendría, hermanos, el proceso disciplinario de llevar más procesos? No tendría ninguna necesidad. Entonces, hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, ¿sí? Cuando hablemos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando hablemos de lo que Cristo ha hecho por los pecadores, no olvidemos, hermanos, que tiene que ser un llamado al arrepentimiento, pero al mismo tiempo un llamado a que ese arrepentimiento debe de llevar frutos dignos. No nos quedemos, hermanos, en el llamado al arrepentimiento. Hablemos también de la demanda de frutos dignos. Y ahorita vamos a ver un poco más, hermanos, pero le adelanto. Un fruto del arrepentimiento, aunque es muy bueno, aunque es necesario, pero un fruto de que esa persona realmente está arrepentida, no es que venga al culto el siguiente domingo. Ojo, es bueno, ¿sí? Y es necesario, y sería muy bueno que se le invite, pero ese no lo podríamos tomar en el siguiente domingo posterior a venir como un fruto.
Ahora, si su vida es una constante congregándose, procede el bautismo, entonces ahí sí ya podemos evidenciar que ese es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí? Pero no olvidemos esto, hermanos, ¿sí? Cuando hablemos del arrepentimiento, no olvidemos predicar también o hablar también de que ese arrepentimiento no es únicamente de palabra, es un arrepentimiento que va acompañado de frutos dignos de arrepentimiento. Hay una segunda forma en que el Nuevo Testamento deja claro que el arrepentimiento es un árbol que da frutos. Y es por otra palabra que se utiliza para hablar de arrepentimiento, hermanos. La clase pasada vimos nosotros, y hoy lo retomamos en un inicio, que la palabra remordimiento o tristeza, ¿sí?, está muy relacionada con el arrepentimiento. ¿Sí? La tristeza que produce Dios, o la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Y en muchas partes se asocia, hermanos, la tristeza con el arrepentimiento, o el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Sí? También vimos, hermanos, la semana pasada, y comentamos un poco al inicio, que el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente y cambio de corazón. ¿Sí? Hay un cambio de mente y un cambio de corazón. Para nosotros podernos arrepentirnos, hermanos, este árbol que teníamos en nosotros que daba puras frutos indignos, puras obras malas, tuvo que ser cambiado, hermanos, para que un nuevo corazón brotara en nosotros. ¿Sí? Y eso es parte de ese arrepentimiento. Pero hay una tercera palabra que me gustaría que viéramos ahora, hermanos. Esta tercera palabra se usa para referirse a la conversión o al arrepentimiento. Y esta palabra tiene su significado, aunque usa 3 raíces griegas. No vamos a tocar ahorita las terminologías griegas, hermanos, para no confundirnos más. Simplemente nos vamos a ir con el significado para nosotros. Pero estas 3 palabras, hermanos, dentro de las Escrituras, hacen referencia a lo mismo, que significa volver o regresar. ¿Sí? Volver o regresar. Esto tengámoslo bien en claro, hermanos, porque ahorita lo vamos a retomar. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hermanos. La palabra con la que utilizamos para hacer referencia a conversión o a volver o a regresar, y se relaciona mucho con arrepentimiento, la Escritura, hermanos, la presenta de diferentes formas. En Hechos 3:19, notemos lo que dice Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos, dice, ¿verdad? Convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, pregunta. ¿Qué tiene que pasar? Primero, vámonos por partes. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un creyente para que se pueda arrepentir? ¿Cómo sería posible el arrepentimiento en la vida de una persona? Puede ser posible el arrepentimiento para salvación, estamos hablando, ¿no? ¿La qué? Perdóname. Y para que él pueda tener esa convicción de pecados, ¿qué necesita pasar antes? Que lo convierta. ¿Sí? Si el Señor no ha convertido a esta persona, si el Señor no ha convertido a una persona, si el Señor no ha preparado el suelo de esta persona, ¿cómo va a ser plantada la semilla que dé fruto? Ese suelo, hermanos, esa preparación de ese terreno que se produce por medio de la gracia de Dios, podríamos hacer referencia nosotros a esa conversión de la persona. Pero, hermanos, ¿por qué aquí nos está diciendo arrepentidos y convertidos? Si nosotros lo leemos de buenas así a primera vista, hermanos, pensaríamos como en un proceso, ¿no?
Y esto ha llevado, hermanos, a muchos a cometer un error muy grave, muy grave. Al pensar que por nuestro libre albedrío o nuestra propia voluntad, nosotros podemos ser convertidos. Porque, ojo, lo que dice este texto, arrepentidos y convertidos. ¿A qué le suena, hermanos? A que primero el hombre se tiene que arrepentir para ser convertido, ¿verdad? Si lo leemos de buenas a primeras así, hermanos, sin tener ningún conocimiento previo, lo que nosotros podemos entender, que si dice arrepentidos y convertidos, haría referencia a que todo aquel que se arrepienta, inmediatamente después de arrepentirse va a ser convertido. Pero si nosotros recordamos todo lo que hemos estado estudiando durante algún tiempo como iglesia, y la convicción que tenemos doctrinalmente, ¿verdad que creemos que eso no puede ser posible? ¿Verdad que creemos que el arrepentimiento no puede ser lo que convierta a una persona? Estamos todos 100% convencidos de que la conversión la produce Dios en la vida de las personas, sin ninguna obra del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar una explicación lógica. ¿Para qué? Para que la Escritura aquí diga arrepentidos y convertidos. Quizás no hubiera mucho problema, hermanos, para nosotros si la Escritura dijera aquí convertidos y arrepentidos, pero aún así tuviera problema, hermanos, porque al decir convertidos, está hablando de una acción del hombre, ¿verdad? Y eso genera otro problema, hermanos, ¿sí? ¿Puede el hombre convertirse a sí mismo? No, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo convertidos. Entonces, hermanos, la Biblia no se contradice. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, no puede haber contradicciones. Pero aquí dice convertidos. Entonces, ¿cómo puedo entender yo ese convertidos? ¿Por qué dice convertidos si nos dice también que si nosotros no nos podemos convertir, solamente es Dios el que puede convertir? ¿Qué acaso Dios me está pidiendo algo imposible para mí? Entonces, hermanos, pregunto, ¿el hombre puede arrepentirse de sus pecados? Sí. El hombre puede convertirse. En el sentido que está aquí, hermanos, vamos a ver cómo sí puede. En el sentido que está aquí escrito. ¿Sí? Ojo. Pudiera ser que ya les está hablando a los cristianos. El 17 los llama hermanos, o era porque eran judíos. Es una cosa así, hermanos, ¿sí? Pero esto sería un poquito más extraño. Porque ¿cómo le va a decir a los hermanos que se conviertan si ya están convertidos? ¿Sí? Ahí sería un poquito más extraño. Entonces, vamos a ver, hermanos, la razón del por qué le dice convertidos. ¿Sí? La traducción en inglés de este pasaje, hermanos, no se lo voy a decir en inglés, hermanos, pero para que no entremos en problemas. Pero cuando dice convertidos, dice la palabra returns. ¿Qué significa la palabra returns? ¿Alguien se acuerda? Regresar, retornar, volver. ¿Sí? Eso significa, ¿sí? Eso significa. Entonces, manténgola hasta ahí ahorita, hermano, ¿sí? Lo que quiere decir aquí en lugar de convertidos, ¿sí? Lo que quiere decir en lugar de convertidos no es una conversión, es un regreso. ¿Sí? No está hablando de la conversión de Dios para salvación. Está hablando de un retorno. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Tenemos que aprender a distinguir eso, hermanos. ¿Sí? Aquí no está hablando, ¿sí?, en algún sentido, de una conversión. Está hablando de un retorno. Lucas 17:4. Hermanos, nos puede dar un poco más de idea. Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿de quién está hablando, hermanos? De un hombre que está pecando contra otro, ¿verdad? Y le dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día, ¿qué dice? Volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿sí? Está hablando otra vez de volver, ¿sí? Y está relacionando ese volver con el arrepentimiento. Pregunto, hermanos, esta persona que está pecando, ¿quiere decir que cada vez que está pecando y se da cuenta que pecó y regresa, está siendo convertido nuevamente? No, ¿verdad?
Si no, entonces hablaríamos, hermanos, de una salvación por obras. Pero sí está haciendo referencia a que esta persona está volviendo. ¿Sí? Está volviendo. Y ahí, hermanos, utiliza la misma raíz que es utilizada en el otro versículo que acabamos de leer anteriormente, hermanos. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Sí? Para servir al Dios vivo y verdadero. Le está diciendo, mira, se cuenta cómo ustedes regresaron de haber estado adorando a los ídolos para adorar a Dios. ¿Sí? No estamos hablando de esta obra salvadora, pero estamos hablando de la evidencia de ese arrepentimiento. ¿Y cuál fue la evidencia, hermanos, de ese arrepentimiento? Que ellos volvieron. ¿Sí? Cuando uno, hermanos, tiene que arrepentirse, lo primero que tiene que darse cuenta es que la dirección espiritual de su vida tiene que ser cambiada. ¿Por qué? Porque ibas caminando hacia el pecado y tienes que volver y caminar hacia Dios. Ojo, hermanos, eso no quiere decir, ¿sí? Eso no quiere decir por ningún motivo, hermanos, que esa persona, si realmente es creyente, se va a perder y se va a ir al pecado. ¿Sí? No. ¿Sí? Pero tiene que reconocer que el camino en el que iba lo estaba llevando hacia el pecado. Y ahora tiene que caminar hacia Dios. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, la evidencia y el fruto de ese arrepentimiento es que la nueva dirección que tomamos y las obras que manifestamos, esos son los frutos dignos de arrepentimiento, hermano. ¿Sí? Ahora, esta dirección que tomamos, hermanos, aún en el recién convertido, porque esto también se le tiene que predicar al recién convertido, ¿sí? Es decir, hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Al recién convertido, hermanos, tendríamos que predicarle también, convertidos o vuélvanse de sus pecados y diríjanse a Dios, sí, hermanos, también. Pero sí le tenemos que aclarar que esa no es obra de ellos. Pero ellos sí tienen que tener en claro que debe de haber un cambio en su estado espiritual o en su dirección espiritual. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? El Evangelio demanda ciertas cosas del hombre y se tienen que hacer. Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón. Pero al mismo tiempo, hermanos, caminar en una dirección contraria a la que has estado caminando. Y eso se le tiene que predicar al creyente. Claro que también, hermanos, se le tiene que predicar que todo es para la honra y la gloria de Dios. ¿Sí? Esa dirección, hermanos, que agarra el creyente, reconocemos que no es perfecta. Pero esa dirección de alguien que realmente se ha arrepentido y que el árbol del arrepentimiento está en su vida, es real. Hermanos, cuando nosotros... Voy a poner un ejemplo, hermanos, ¿sí? Que tampoco sé mucho de esto, pero creo que nos puede servir. El río, en una colina, corre de arriba hacia abajo, ¿verdad? Estamos, corre de arriba hacia abajo. Si viene el río, hermanos, corriendo por la colina, ¿sí? Puede de repente, hermanos, no sé cómo se le llama, el flujo principal, ¿sí? Puede venir con mucha agua y a lo mejor puede haber predios a los lados que quieran llevar tantita agua para aquellos lados. Y hacen ramificaciones, ¿verdad? Pero el agua, hermanos, sigue en la misma dirección. ¿Sí? Ahora, ese cauce que hicieron hacia un lado, quizás no es igual de perfecto que este cauce, pero va a seguir la misma dirección. Para poder cambiar la dirección de ese cauce, ¿qué tienes que hacer? O bombearlo con algo para arriba. Pero ya no vas a poder subirlo, naturalmente no vas a poder subirlo. ¿Verdad?
Con cuestiones naturales, pues no se va a poder fluir. ¿Por qué? Porque el cauce del río corre hacia abajo. Así es. ¿Sí? Vas a poder quizás a lo mejor moverlo un poco hacia acá, pero va a llegar un punto en el que el río va a tomar nuevamente su cauce. Porque su cauce es ese. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento, hermanos, o la conversión de una persona pasa por lo mismo. Quizás no es, hermanos, 100% perfecto, pero la dirección hacia donde va a estar apuntando va a ser la misma. Y pudiera ser que en determinado momento el pecado lo haga retornar un poco. Pero si realmente ese arrepentimiento es verdadero en su vida y el árbol del arrepentimiento está en su vida, no hay fuerza, hermanos, que vaya a mantenerlo hacia el lado contrario. ¿Qué va a pedir, hermanos? Que ese se vuelva hacia su cauce y regresar hacia abajo. ¿Sí? Y a lo mejor, hermanos, se va a ir y seguir viendo más chiquito que el cauce principal por donde iba, pero se va a dar cuenta que ahí va. Y va a llegar un punto en el que se van a juntar. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento tiene que ser predicado de esa manera, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, con esto, para ir cerrando, hermanos, yo preguntaría, hermano, ¿realmente has sido convertido? Con todo lo que hemos visto, hermanos, hasta ahorita, ¿tú realmente has sido convertido? Pregunto, hermanos, de verdad, y es para que tú analices y pienses, hermanos, en tu vida. ¿Ha sido cambiada tu dirección básica y espiritual? ¿O sigue siendo lo mismo de siempre? ¿Realmente ha sido cambiado? Mi hermano, aunque tú hayas nacido en un hogar evangélico, con padres que te instruyeron en la verdad, si tú no has experimentado este cambio radical, créeme que la realidad es que no has nacido de nuevo. Así, hermanos, hayas sido instruido por un hombre fiel en la palabra, si no hay un cambio en tu vida, por mejor instrucción que hayas tenido, y si tú sigues viendo que tú siempre has sido así, es muy probable que no has experimentado. Es muy probable que estás engañado. Hermanos, ni aún, y aquí tenemos presentes, ni aún los hijos de pastores pudieran afirmar que ellos nunca han experimentado el pecado. Ni aún ellos, hermano. Y todo aquel que ha experimentado el pecado y se ha arrepentido, forzosamente tiene que ver un cambio radical en su vida. Y ojo, hermanos, estoy hablando de una dirección completamente espiritual distinta, hermanos, a lo que has vivido. Entonces, mi hermano, hay una nueva dirección en tu vida desde que tú dices que has sentido que te has convertido en cristiano. Estas preguntas, hermanos, yo te invito a que tú te las hagas constantemente. No para que dudes de tu salvación, sino para que vayas afirmando tu fe en cada momento. Muchas veces dicen, no, es que del pasado ya no te acuerdas, ya el pasado fue el pasado. Pero muchas veces, hermano, es bueno recordar el pasado. ¿De dónde me sacó? ¿Sí? ¿De dónde estaba? ¿En qué condición estaba? Y ver de dónde me sacó. Si tú no has hecho, y si tú reconoces que no ha cambiado tu dirección básica, tu vida espiritual, y tu vida en tu causa dentro del cristianismo ha sido el mismo desde que naciste humanamente hablando, o si conociste el Evangelio tiempo después, pero el único cambio que ha habido en tu vida es que hoy ya no estás sin congregarte, pero ahora asistes a la iglesia todos los domingos y convives
y le dices pastor al pastor, y le dices hermano al hermano, y esa es tu única evidencia, déjame decirte que también es muy probable que necesites arrepentirte de tus pecados. ¿Sí? Es muy probable que tú necesites experimentar eso. Si tú no lo has hecho esto, hermanos, entonces no demores más, no te engañes, cambia, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo, ¿sí? Quítate de ese camino del pecado y ve hacia Dios. Si anhelamos predicar el Evangelio, mis hermanos, no podemos omitir la perspectiva bíblica de que el arrepentimiento es un árbol que da frutos. No podemos dejar de decir a la gente que el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección que se produce en el corazón y resulta en un nuevo sentido o dirección espiritual en la vida de una persona. Y eso tenemos que experimentarlo, ¿no? Y eso tenemos que predicarlo. Vamos a orar, hermanos, para finalizar y pasar después a la Santa Cena. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia en esta tarde, porque sabemos y reconocemos que tú eres fiel, mi Dios, y que permites que podamos estar aquí reunidos como iglesia. Ponemos en tus manos, mi Dios, este tiempo que ha sido dedicado para tu honra y tu gloria en el estudio de tu palabra, y que mi Señor pueda traer confort a nuestra vida, pero también, mi Dios, pueda confrontarnos conforme la verdad que tú demandas en cada uno de nosotros. Muévenos, mi Dios, a arrepentimiento en todo momento, mi Dios, para tu honra y tu gloria, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.